Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios. Bienvenidos al espacio informativo. Miramos de nuevo a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de los últimos acontecimientos en Oriente Medio, pendientes de las negociaciones entre Israel y Hamas. Fuentes que han hablado con la televisión Al Jazeera con sede en Qatar afirman que la reunión entre los mediadores y la delegación israelí en El Cairo no ha conducido a nuevos avances en las negociaciones sobre un alto el fuego y el intercambio de rehenes y prisioneros. Dicen que la delegación israelí propuso nuevamente devolver a un número limitado de personas desplazadas gradualmente desde el sur de la franja de Gaza hacia el norte. La propuesta además incluye el regreso de no más de 60.000 personas desplazadas, todo esto 2 semanas después del inicio del acuerdo. También se informa de que Israel insiste en que los desplazados no regresen a sus hogares y zonas, sino a las tiendas de campaña que se levantarán para ellos. Pendientes de las negociaciones, siguen desde luego bastante estancadas, pendientes también de Alemania. Ojo con lo que está diciendo el Bundestag, y es que las diferencias, las disputas entre Alemania y Francia son cada vez más notorias, más evidentes, sobre todo después de las palabras del presidente francés, de Emmanuel Macron, hablando sobre el posible despliegue de tropas en Ucrania. El Parlamento Federal, el Bundestag, ha llegado a la conclusión de que la presencia militar directa de París en el campo de batalla sería unilateral, no sería una decisión de la OTAN y por lo tanto no invocaría el artículo 5 de su carta. Según Zeit Online, los servicios científicos del Bundestag dijeron que el despliegue de tropas terrestres de un país de la OTAN en Ucrania no convertiría automáticamente a todos los demás aliados en partes de este conflicto. El Estado en cuestión, dice, se convertiría en parte en el conflicto, es lo que decía este informe, citando a un funcionario no identificado. Alemania dejaría de lado a Francia en el caso de que enviase tropas a Ucrania. Pendientes, como siempre, del conflicto en Ucrania, miramos ahora, ojo, a un tema bastante escabroso. Vamos a hablarles de la misteriosa enfermedad sufrida en los últimos años por personal diplomático, político y de seguridad de Estados Unidos, bautizada como el síndrome de La Habana, por su incidencia inicial que tuvo lugar en Cuba y que deriva supuestamente de actividades encubiertas promovidas por la inteligencia rusa. Al menos esto es lo que muestra una investigación que contradice ahora la versión oficial de Washington. Decenas de personas padecieron una serie de síntomas que expertos médicos atribuían a ultrasonidos o microondas de origen desconocido. El informe final, publicado en 2023, concluyó que era muy difícil que fuese obra de un Estado extranjero, si bien tampoco se ofrecía una teoría alternativa, y esta ola de incidentes médicos anómalos sigue siendo todo un misterio. Ahora, ojo con esto, una nueva investigación conjunta publicada por The Insider, Der Spiegel y CBS apunta a la posible autoría de Moscú. Uno de los responsables de las pesquisas llevadas a cabo por el Pentágono, Greg Edgrin, ha situado el nexo ruso como el común denominador de todos los casos. De hecho, las autoridades de Rusia habrían recompensado a una unidad de sus servicios de inteligencia militares por su buena labor en este campo. Miembros de este grupo habrían estado en todos los lugares donde se han denunciado los ataques, coincidiendo también precisamente con estos incidentes que expone la información periodística que ahora ha visto la luz. Explica además que los propios investigadores de Estados Unidos se pusieron un baremo demasiado exigente para poder lanzar una acusación formal contra Moscú, entre otras cosas porque implicaría enfrentarse a ciertas verdades incómodas, como el hecho de que Estados Unidos pueda cometer fallos en la protección de su propio personal. Pendientes de esta investigación, ya les comentamos, ya les adelantamos que va a dar mucho de sí. El FBI dice que es una máxima prioridad, pero también es una prioridad para Rusia salir al paso de estos rumores. De hecho, el Kremlin ha desestimado hace apenas unos minutos este informe de que la inteligencia militar rusa podría estar detrás del misterioso síndrome de La Habana, que ha afectado, como les contábamos, a diplomáticos y espías estadounidenses en todo el mundo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que nunca se había presentado ninguna evidencia que respaldara esta afirmación y dijo que las acusaciones en los medios, como les decíamos, Der Spiegel, CBS, dice Peskov, que son totalmente infundadas. Pendientes de la acusación a Rusia y de su respuesta, terminamos mirando a la OTAN. Armenia dice que no quiere unirse a la Alianza del Norte, a la OTAN. Por el momento dice que este tema no está en la agenda a día de hoy, es lo que comenta el ministro de Asuntos Exteriores, Arar Mishoyan. Al mismo tiempo ha llamado a Europa y a Estados Unidos, los principales socios del país, y afirma que Ereván y Moscú no se hablan el mismo idioma. Decía, ahora estamos profundizando en las relaciones diplomáticas y políticas con Bruselas y Washington. Yo no lo llamaría un cambio de rumbo, estamos intentando garantizar nuestra seguridad y desarrollo a lo largo del camino democrático y vemos que hay buenos socios en Occidente. Armenia sigue acercándose a Occidente, pero eso sí, dice que por el momento no planea unirse a la OTAN. Estas son algunas de las noticias más destacadas de las últimas horas, pero no se vayan porque seguimos con muchas más noticias, con mucha actualidad, como siempre, en nuestro repaso informativo.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando la actualidad de las últimas horas, pendientes de los últimos acontecimientos en torno a Oriente Medio, pendientes de las negociaciones entre Israel y Hamas. Fuentes que hablan con la cadena Al Jazeera con sede en Qatar afirman que la reunión entre los mediadores y la delegación israelí en el Cairo no ha conducido a nuevos avances en las negociaciones sobre un alto el fuego y el intercambio de rehenes y prisioneros. Dicen que la delegación israelí propuso nuevamente devolver a un número limitado de personas desplazadas gradualmente desde el sur de la Franja de Gaza hacia el norte. La propuesta incluye el regreso de no más de 60.000 personas desplazadas 2 semanas después del inicio del acuerdo. También se informa de que Israel insiste en que los desplazados no regresen a sus hogares y zonas, sino a las tiendas de campaña que se levantarán para ellos. Seguimos mirando a Israel, miramos ahora a su primer ministro, Benjamin Netanyahu. Ha dicho que su ejército se está preparando para sacar a más de 1 millón de civiles palestinos de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, para brindarles ayuda suficiente y luego llevar a cabo un ataque contra los batallones de combate de Hamas. En una conferencia de prensa dice que es la única manera de destruir al grupo. Además rechaza la exigencia de Hamas de devolver a los palestinos al norte de la Franja de Gaza. Un Netanyahu que ha sido protagonista en las últimas horas también porque ha sido operado. En concreto apuntan a que estaba consciente y que conversaba con su familia este lunes por la mañana temprano después de haber sido sometido con éxito a una operación de hernia, es lo que apuntaba el hospital que le trataba, el centro médico Hadassah en Jerusalén. Dijo que Netanyahu se estaba recuperando, pero no especificó de inmediato cuánto tiempo podría tomar. La operación de hernia de urgencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha sido un éxito. Pendientes además de la presión por parte de Estados Unidos, está preparado junto con Israel para tener una reunión virtual este lunes para explorar estrategias alternativas a una invasión militar israelí de Rafah. Es lo que están diciendo funcionarios de ambas naciones al medio Axios este domingo. La decisión de Netanyahu de proceder con una reunión virtual en lugar de enviar una delegación a Washington se considera una medida estratégica para gestionar las relaciones diplomáticas, manteniendo al mismo tiempo su postura sobre la cuestión de Rafah. Se espera que funcionarios de alto nivel, incluido el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el confidente cercano de Netanyahu, Ron Dermer, lideren estas discusiones en las que van a participar altos funcionarios de defensa e inteligencia de ambos lados. Esta discusión adquiere mayor urgencia después de las recientes tensiones entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Joe Biden, particularmente después de que Estados Unidos abstuviera de vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que abogaba por un alto el fuego inmediato en Gaza. Hablamos también del Papa Francisco. Ha pedido un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de todos los rehenes israelíes en su discurso del domingo de Pascua, deplorando el sufrimiento causado por las guerras. El pontífice presidió la misa en una plaza de San Pedro repleta y adornada de flores y luego pronunció su bendición y mensaje Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Francisco, de 87 años, ha estado delicado de salud en las últimas semanas, lo que lo ha obligado en repetidas ocasiones a limitar sus discursos en público y cancelar compromisos, como lo hizo el Viernes Santo, saltándose con poca antelación una procesión en el Coliseo de Roma. Miramos también a Corea del Norte. Anunció este lunes su intención de impulsar sus esfuerzos de desarrollo espacial mediante el lanzamiento de varios satélites espía este año, aprovechando el impulso de su primer satélite espía, el Maltirion 1, lanzado con éxito a órbita en noviembre del año pasado. Dice precisamente que el exitoso lanzamiento del satélite de reconocimiento el año pasado ha supuesto un avance sustancial en las capacidades de defensa nacional y se esperan varios lanzamientos este año, es lo que citaba la Agencia Central de Noticias de Corea, la KCNA, hablando del director adjunto del Servicio Nacional Aeroespacial del Norte. La Administración de Tecnología, Pak Kyong, también dijo que estaba, según sus fuentes, que Corea del Norte estaba realizando esfuerzos de desarrollo espacial y que se extienden más allá de reconocimiento militar a aplicaciones civiles como la agricultura, la gestión territorial y la prevención de desastres. Pendientes también de Turquía, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sufrido una derrota sin precedentes en las urnas en las elecciones municipales. Varapalo frente al principal partido de la oposición en medio de una inflación galopante y los costes de endeudamiento más altos desde que el presidente llegó al poder hace más de 2 décadas. El partido AK de Erdogan cayó por detrás del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo, conocido como CHP, en las elecciones municipales del domingo por primera vez en la historia, según los primeros resultados publicados por la emisora estatal
TRT. Marca la peor derrota para Erdogan y su partido en sus más de 2 décadas en el poder y podría señalar un cambio en el dividido panorama político del país. Erdogan lo ha calificado como un punto de inflexión en su discurso posterior a la medianoche. Los resultados del domingo aumentarán la popularidad de Ekrem İmamoğlu, el alcalde opositor de Estambul. Mientras tanto, la atención informativa sigue girando en torno a ese puente de Baltimore, que el martes pasado acabó derrumbado después de estrellarse un buque. En las últimas horas, el gobernador de Maryland, Wes Moore, ha instado a los republicanos a trabajar con los demócratas para aprobar los fondos federales necesarios para reconstruir el puente y recuperar la economía portuaria. Declaraciones y llamamiento urgente mientras se están realizando esfuerzos para limpiar miles de toneladas de escombro de acero del puente colapsado en el puerto de Baltimore. El puente Francis Scott Key de Baltimore se derrumbó este martes por la mañana, matando hasta 6 personas cuando un buque portacontenedores casi del tamaño de la Torre Eiffel se quedó sin energía y se estrelló contra un poste de soporte. Gran parte del tramo se estrelló contra el río Patasco, bloqueando el canal de envío del puerto de Baltimore. La administración Biden liberó el jueves 60 millones de dólares en ayuda de emergencia inicial para ayudar a limpiar los escombros del puente y reabrir el puerto, que es el más grande de Estados Unidos para importaciones de vehículos roll-on, roll-off y exportaciones de productos agrícolas y de equipos de construcción. El puerto ha estado cerrado desde el martes, dejando en el limbo los puestos de trabajo de unas 15.000 personas que dependen de sus operaciones diarias. Los funcionarios federales han dicho a los legisladores de Maryland que el coste final de la reconstrucción de este puente podría elevarse al menos hasta los 2.000 millones de dólares. Miramos ahora a China. El Ministerio de Exteriores chino ha emitido una alerta de viaje que recomienda a sus ciudadanos de visita en Estados Unidos que estén preparados ante el posible acoso de las autoridades norteamericanas. En un comunicado publicado a última hora del viernes en la plataforma WeChat y recogido por el diario South China Morning Post, el Ministerio avisa a sus ciudadanos que estén preparados ante varias situaciones inesperadas, como posibles cacheos por parte de las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Exteriores relata que varios estudiantes y trabajadores de compañías chinas han sido objeto de interrogatorios no deseados y maniobras de acoso por efectivos de seguridad en los aeropuertos estadounidenses. Seguimos mirando a China, reunido con Francia en las últimas horas con declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores francés Stéphane Sejourne. Ha dicho este viernes en Beijing que Francia esperaba que China enviara mensajes muy claros a Rusia, su aliado más cercano, sobre la guerra en Ucrania. Decía lo siguiente: esperamos que China envíe mensajes muy claros a Rusia, es lo que declaraba el ministro, abogando por un equilibrio de poder favorable a Ucrania durante una rueda de prensa con su homólogo chino Wang Yi. Decía, porque obviamente China desempeña un papel clave en la independencia y el respeto del derecho internacional, incluida la soberanía de Ucrania. Seguimos mirando a Francia, que enviará a Ucrania cientos de vehículos blindados antes de inicios del año entrante, como parte de un nuevo paquete de asistencia militar para ayudar al país a defenderse. Así lo dio a conocer el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, en una entrevista con la edición dominical del periódico La Tribune. Dice que para mantener un frente de batalla tan extenso, el ejército ucraniano necesita, por ejemplo, sus vehículos blindados de transporte de personal. Dice además que es absolutamente vital para la movilidad de la tropa. El ejército francés ha estado reemplazando sus vehículos BAP, que empezaron a usarse en 1979, con vehículos más modernos. Dice además, este equipo viejo, que sigue siendo operativo, va directo a Ucrania en grandes cantidades. Estamos hablando de cientos de vehículos en el 2024 y también a inicios de 2025, según afirmaba el propio Lecornu. Miramos ahora las discrepancias entre Francia y Alemania, las disputas que cada vez van a más, sobre todo después del anuncio de este último, después del anuncio del presidente francés Emmanuel Macron del posible despliegue de tropas en Ucrania. El Parlamento Federal Alemán, el Bundestag, ha llegado a la conclusión de que la presencia militar directa de París en el campo de batalla sería unilateral, no una decisión de la OTAN, y por tanto no invocaría el artículo 5 de su carta. Según Zeit Online, los servicios científicos del Bundestag dijeron que el despliegue de tropas terrestres de un país de la OTAN en Ucrania no convertiría automáticamente a todos los demás aliados en partes de este conflicto. El Estado en cuestión, dice, se convertiría en parte en el conflicto, es lo que decía este informe citando a un funcionario
no identificado. Añadía además lo siguiente: si el Estado miembro de la OTAN actúa unilateralmente, es decir, no en el marco de una cooperación de la OTAN previamente decidida y fuera de las estructuras de mando militar de la OTAN, ni la OTAN en su conjunto ni los demás Estados socios de la OTAN se convierten en partes en el conflicto. Los informes de los medios alemanes dijeron que las declaraciones de Macron causaron gran irritación, particularmente con el Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz, que claramente se opuso a las declaraciones del presidente francés. Pendientes de más noticias, de más actualidad en torno a la OTAN, del papel de Pedro Sánchez, del papel de España a la cola en el gasto en defensa. Hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Negocios Televisión organiza la primera edición de la gala Influyentes de la Movilidad, en colaboración con Ganbam y con el apoyo del RACE. Una cita donde contaremos con los referentes del sector. Reconoceremos la labor de una decena de personalidades por su visión y aportación al desarrollo y divulgación del ecosistema de la movilidad. Influyentes de la Movilidad. El 11 de abril en el circuito de Madrid-Jarama-Race. Con el patrocinio de Kia y Cepsa. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad en torno a la OTAN y también a España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a acudir a la cumbre de la OTAN en Washington entre el 9 y el 11 de julio de este año con los deberes a medio hacer. Aunque el presupuesto de defensa experimentó un fuerte incremento del 26% el año pasado, España sigue estando a la cola del gasto militar entre los países aliados, con el 1,24% del PIB, solo por delante de Bélgica y de Luxemburgo. En concreto, la renuncia a aprobar los presupuestos de este año hace muy difícil, según los expertos, que se cumpla el compromiso de llegar al 2% del PIB en gasto militar en 2029, asumido en la cumbre de la OTAN en Madrid hace 2 años. La subida, más allá del compromiso reclamado hace años por Estados Unidos, del 2%, responde a la posible amenaza de Rusia y al esfuerzo en la ayuda a Ucrania. Miramos ahora a Estados Unidos. Su Congreso votará un proyecto de ley largamente demorado para proporcionar cerca de 60.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania después de que la Cámara regrese de receso de Pascua el próximo 9 de abril. El presidente Biden ha hecho declaraciones muy claras. Dice de que cuando regresemos será la próxima agenda principal. Es lo que decía a ABC News Mike Turner, presidente del Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Turner añadió que el propio Mike Johnson, presidente de la Cámara, le dejó claro a Zelensky que apoya a Ucrania. Sus comentarios se producen después de que Johnson anunciara ayer que un paquete de ayuda estadounidense podría incluir algunas innovaciones importantes, incluida la opción de extender un préstamo estadounidense. La idea de este préstamo el mes pasado ganó fuerza entre los legisladores de Estados Unidos como una forma de respaldar a Ucrania, de una forma que podría aliviar las preocupaciones conservadoras sobre la entrega de más ayuda a Ucrania.
Les contamos ahora la misteriosa enfermedad sufrida en los últimos años por personal diplomático, político y de seguridad de Estados Unidos, bautizada como el síndrome de La Habana por su incidencia inicial en Cuba. Deriva supuestamente de actividades encubiertas promovidas por la inteligencia rusa. Esto es lo que muestra una investigación que contradice ahora la versión oficial de Washington. Decenas de personas padecieron una serie de síntomas que expertos médicos atribuyeron a ultrasonidos o microondas de origen desconocido. El informe final, publicado en 2023, concluyó que era muy improbable que fuese obra del Estado extranjero, si bien tampoco se ofreció una teoría alternativa, y esta ola de incidentes médicos anómalos sigue siendo todo un misterio. Pues mira, ahora una investigación conjunta publicada por The Insider, Der Spiegel y CBS apunta, como no, a la autoría de Moscú. Uno de los responsables de las pesquisas llevadas a cabo por el Pentágono, Greg Green, ha situado como el nexo ruso como el común denominador de todos los casos. De hecho, las autoridades de Rusia habrían recompensado a una unidad de sus servicios de inteligencia militares, la 29155, por su buena labor supuestamente en este campo. Miembros de este grupo habrían estado en todos los lugares donde se han denunciado ataques, coincidiendo también con estos incidentes. Es al menos lo que expone la información periodística que ahora ha visto la luz. Ed Green ha explicado que los propios investigadores de Estados Unidos se pusieron un baremo demasiado exigente para poder lanzar una acusación formal contra Moscú, entre otras cosas porque implicaría enfrentarse a ciertas verdades incómodas, como el hecho de que Estados Unidos haya podido cometer fallos en la protección de su personal. Acusan de nuevo a Rusia, ahora hablan de que ha sido la causante del síndrome de La Habana contra funcionarios de Estados Unidos. Como se pueden imaginar, ya hay una respuesta por parte de Rusia. Sale al paso de estas acusaciones. En concreto, Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha desestimado este lunes las informaciones, el informe de que la inteligencia militar rusa podría estar detrás del misterioso síndrome de La Habana, que, como les contábamos, ha afectado a diplomáticos y espías estadounidenses en todo el mundo. El portavoz del Kremlin dijo que nunca se había presentado ninguna evidencia que respaldara esta afirmación y dijo que las acusaciones en los medios eran infundadas. Miramos ahora a Irán, que avisó a Rusia de la opción de la posibilidad de una operación terrorista de gran envergadura en su territorio antes de la masacre perpetrada en una sala de conciertos cerca de Moscú el mes pasado. Es lo que afirman tres fuentes familiarizadas con este asunto a la agencia Reuters. En el ataque más mortífero perpetrado en Rusia en los últimos 20 años, unos hombres armados abrieron fuego con armas automáticas contra los asistentes a un concierto el pasado 22 de marzo en el Crocus City Hall, matando al menos a 144 personas en un acto de violencia reivindicado por el grupo Estado Islámico. Días antes del ataque en Rusia, según afirma la agencia Reuters, Teherán compartió información con Moscú sobre un posible gran ataque terrorista dentro de Rusia, obtenido durante los interrogatorios de los detenidos en relación con ataques mortales en Irán. El Ministerio de Inteligencia iraní dijo en enero que había detenido 35 personas relacionadas con los ataques con 2 bombas perpetrados el pasado 3 de enero en la ciudad de Kermán, en el sureste del país, en los que murieron casi 100 personas. El 19 de enero el Ministerio dijo que había detenido a un comandante de la rama ISIS Khorasan del Estado Islámico, que tiene su base en Afganistán. Miramos ahora al jefe de la delegación rusa en Viena para el control de armamentos, Konstantin Gavrilov, está insistiendo en una entrevista publicada este lunes en que el objetivo de la OTAN es infligir una derrota estratégica a Rusia. En declaraciones a RIA Novosti, Gavrilov ha criticado duramente a la alianza por utilizar a Ucrania para lograrlo en lugar de involucrarse en el conflicto. Gavrilov habló con el medio con motivo del 75 aniversario de la OTAN, que tendrá lugar el próximo 4 de abril. Miramos de nuevo a Rusia. Atacó con bombas aéreas guiadas CAP la región oriental de Yarkov, provocando grandes daños en una institución educativa, una residencia universitaria y un edificio residencial. Es lo que señala hoy el jefe de la administración militar provincial, Oleg Sinegubov. El bombardeo no produjo víctimas, pero causó incendios a 2 autobuses, un camión y un automóvil, según ha indicado en su propio canal de Telegram. El alcalde de la ciudad de Yarkov, Igor Tereyov, ha dicho en una entrevista a Liga.net que Rusia actualmente recurre a nuevas armas de más largo alcance para atacar Yarkov, objeto casi a diario de bombardeo ruso. Sin embargo, las tropas no se han acercado más a la ciudad en la que viven actualmente cerca de 1,3 millones de ucranianos, también desplazados de otras regiones más cercanas al frente. Ha indicado que desconoce cuáles son los planes de las tropas rusas, pues casi toda la infraestructura energética ya ha sido destruida y la privada también ha sido dañada. A su vez, ha asegurado que de momento ni la administración ni el ejército ven ningún motivo para evacuar a los residentes en Yarkov.
Miramos de nuevo a Rusia. Ha lanzado una nueva andanada de drones contra instalaciones energéticas de Ucrania. El objetivo en esta ocasión se ha centrado en las instalaciones energéticas en el sur y el extremo occidental de Ucrania este domingo, mientras sigue lanzando bombardeos casi diarios con drones y misiles. Según informan las autoridades locales, las fuerzas del Kremlin han dañado subestaciones eléctricas de alto voltaje en la región de Odessa, provocando que se cortara el suministro eléctrico a más de 170.000 hogares en la tercera ciudad más grande de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un decreto que establece la campaña rutinaria de reclutamiento de primavera, convocando a 150.000 ciudadanos al servicio militar obligatorio, según mostró este domingo un documento publicado en el propio sitio web del Kremlin. Todos los hombres en Rusia deben realizar un servicio militar de 1 año de duración o una formación equivalente durante la educación superior a partir de los 18 años. En julio, la Cámara Baja del Parlamento ruso votó a favor de aumentar la edad máxima a la que los hombres pueden ser reclutados de 27 hasta los 30 años. La nueva legislación entró en vigor el 1 de enero de 2024. El servicio militar obligatorio ha sido durante mucho tiempo un tema delicado en Rusia, donde muchos hombres hacen todo lo posible para evitar que les entreguen documentos de servicio militar obligatorio durante los periodos de reclutamiento bianuales. Según detalla Reuters, los reclutas no pueden desplegarse legalmente para luchar fuera de Rusia y quedaron exentos de una movilización limitada en 2022 que reunió al menos a 300.000 hombres con entrenamiento militar previo para luchar en Ucrania, aunque algunos reclutas fueron enviados al frente por error. Miramos ahora a Ucrania. Las declaraciones del presidente ucraniano de Volodymyr Zelensky dice que podrían verse obligados a retirarse paso a paso si la ayuda militar por parte de Estados Unidos sigue estancada. Es lo que ha dicho el propio Zelensky al medio Washington Post mientras estaba Occidente a proporcionar misiles de largo alcance. Decía Zelensky, si no hay apoyo de Estados Unidos significa que no tenemos defensa aérea, significa que vamos a retroceder y que nos vamos a retirar paso a paso en pequeños pasos. En esta entrevista a Washington Post, el presidente ucraniano añadió que los retrasos en la ayuda han permitido a Moscú tomar la delantera. Decía Zelensky, si no se toman medidas para preparar otra contraofensiva, Rusia lo hará. Eso es lo que hemos aprendido en esta guerra. Si no lo haces, Rusia lo hará, dice Zelensky. Además, que están intentando encontrar alguna manera de no retroceder. Y además, agregó después, que tras la caída de Avdiivka han estabilizado la situación gracias a la inteligencia del ejército ucraniano. Seguimos mirando a Ucrania. La línea ferroviaria que Rusia está construyendo a través de la Ucrania ocupada está casi terminada y podría plantear un problema grave para Kiev, es lo que ha advertido Kirilo Budanov, jefe de inteligencia militar de Ucrania. Añade que Rusia lleva más de un año construyendo un ferrocarril para conectar con sus territorios del sur temporalmente ocupados. Es lo que dice Budanov. Este proceso, dice, está casi completo y podría plantearnos un problema grave, es lo que ha dicho Budanov a la televisión nacional ucraniana. El ferrocarril de Moscú conecta la ciudad portuaria rusa de Rostov del Don y Crimea, su centro logístico clave en el sur de Ucrania, como una alternativa al puente de Crimea, pasando por algunos territorios clave como Donetsk, Mariupol, Berdyansk y algunos más. Vladimir Putin anunció en su mitin después de su victoria electoral el mes pasado que la construcción del segmento ferroviario entre Rostov y Berdyansk estaba ya completa. Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar ucraniana, dijo el mes pasado que Moscú está intentando fortalecer la conexión ferroviaria debido a los frecuentes ataques ucranianos al puente de Crimea, y añadió que la misión de Kiev es impedir que Rusia complete la construcción de este ferrocarril. Miramos de nuevo a Ucrania. Está acusando a Rusia de haber utilizado hasta 5 misiles hipersónicos Aircom para atacar a Kiev desde principios de año, es lo que apuntaba este lunes la administración militar de la ciudad. Dice que Moscú habría lanzado en total 180 armas de diversos tipos, incluidos misiles y drones, contra la capital ucraniana en los primeros 3 meses del año. Miramos de nuevo a Ucrania. Sus autoridades han denunciado hoy la llegada en los últimos días de un vuelo procedente de Irán que transportaba presuntamente componentes para la producción de drones, una de las principales armas utilizadas por el ejército ruso. Dice en un comunicado que el enemigo cuenta con reservas. Dice, el otro día vimos un avión de carga volar de Teherán a Moscú, es lo que ha contado la portavoz del Mando de Operaciones Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Natalia Gumeniuk, según está informando la agencia Ukrinforce. Según la propia Gumeniuk, dicho avión de carga transportaba piezas y componentes necesarios para la fabricación de drones, cuya producción se lleva a cabo cada vez más dentro del territorio ruso, tras una primera etapa inicial recibiendo desde Irán este tipo de arsenal ya ensamblado y listo para ser utilizado. El uso cada vez mayor de drones para golpear objetivos ucranianos ha venido de la mano de un menor uso de misiles de crucero modelo Kalibr, debido a las dificultades logísticas de trasladar dicho arsenal hasta los principales centros de lanzamiento, como por ejemplo la bahía de Sebastopol en el sur de Crimea.
Seguimos mirando a Ucrania. Hablamos ahora del Servicio de Seguridad ucraniano. El SBU ha desestimado este domingo como inútil la exigencia rusa de entregar a personas a las que acusaba de tener vínculos con el terrorismo. Dijo que Moscú había olvidado que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, era objeto de una orden de arresto internacional. Dicen en un comunicado que las declaraciones sobre terrorismo suenan particularmente cínicas viniendo del propio Estado terrorista, es lo que apuntaba el SBU, refiriéndose a las exigencias formuladas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Decían, por lo tanto, cualquier palabra del ministro de Asuntos Exteriores ruso es inútil. Las autoridades ucranianas pueden considerar prohibir el uso de TikTok en el país y Estados Unidos sigue la prohibición de las redes sociales, lo que decía este lunes el Comité de Libertad de Expresión de la Verkhovna Rada. En concreto, a la televisión RBC dice que si se imponen sanciones de este tipo en un país socio, nosotros también las impondremos. Todo es muy complicado, pero esto podría ser otra moneda de cambio, no solo con TikTok, sino también con Telegram si Estados Unidos da un paso tan drástico. En marzo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley para prohibir TikTok a menos que cambie de propietario la empresa china ByteDance. Pendientes de más noticias, de más actualidad, los movimientos por parte de Armenia, acercándose cada vez más a Occidente, cada vez más cerca de la OTAN, pero dicen que de momento no está en la mesa. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, las últimas horas que pasan ahora por Armenia, sus movimientos cada vez más cerca de Occidente. Sin embargo, dicen que Armenia no quiere unirse a la OTAN por el momento. Dicen que este tema no está en la agenda de hoy, es al menos lo que apunta el ministro de Asuntos Exteriores, Ararat Mirzoyan. Al mismo tiempo ha llamado a Europa y a Estados Unidos como los principales socios del país y afirma que Ereván y Moscú no se hablan en el mismo idioma. Apunta a lo siguiente, dice: ahora estamos profundizando en las relaciones económicas y políticas con Bruselas y Washington. Yo no lo llamaría un cambio de rumbo, estamos intentando garantizar nuestra seguridad y desarrollo a lo largo del camino democrático y vemos que hay buenos socios en Occidente. Sin embargo, Armenia dice que no quiere unirse a la OTAN, eso sí, haciendo un matiz, dicen que no quieren hacerlo por el momento.
Miramos ahora al presidente argentino, a Javier Milei, sigue su choque con Venezuela, con Colombia. Hablamos ahora precisamente de Venezuela, donde sin duda ha cambiado el panorama geopolítico en los últimos años. Miramos también en este caso a los BRICS. Como les decíamos, sin duda el panorama geopolítico ha cambiado a lo largo del último año. En medio de eso, la alianza de los BRICS ha crecido en número e influencia. De cara a este año habían implementado su primer esfuerzo de expansión de 2021. Ahora más de 18 países ya han solicitado unirse oficialmente a la alianza de los BRICS en este 2024. A principios de este año, la ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, dijo que 3 docenas de países han expresado su interés. Sin embargo, eso no significa que hayan presentado una solicitud formal de inclusión. Entonces, dice, exploremos los 18 países que probablemente ya hayan solicitado unirse al grupo. Hay algunos favoritos. Por ejemplo, las principales naciones podrían ser Pakistán, Nigeria, Venezuela y Zimbabue. Esos países ya han expresado abiertamente en varias ocasiones su deseo de entrar en la alianza económica. Específicamente, Nigeria ha confirmado previamente que estaba preparada para unirse al colectivo en los próximos años. Además, Argelia, Indonesia, Bangladesh, Nicaragua, Senegal, Turquía, Uruguay, Tailandia, Bahrein, Sudán, Siria, Túnez, Bielorrusia y Kazajistán también han mostrado su interés. En total, estos 18 países han expresado el interés más consistente en unirse a la alianza económica desde los planes de expansión del año pasado hasta este año. Además, muchas de estas naciones ya habían solicitado previamente unirse al bloque. Sin embargo, la alianza económica había mantenido su decisión de limitar a 6 las invitaciones de expansión. Aunque no recibieron la aprobación el año pasado, es probable que se incluyan otros 6 en este 2024 en la cumbre de los BRICS que tendrá lugar en Kazán. Miramos ahora sí al presidente argentino, a Javier Milei. Dice que no tendría ningún problema en adoptar sanciones diplomáticas contra Venezuela, es lo que apuntaba en una entrevista concedida a la CNN, donde además dijo que estaría dispuesta a convencer a otros países de que secundaran esa misma medida. Decía Milei, sí, yo estaría dispuesto a hacerlo porque la carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba, es lo que manifestaba el jefe del Estado argentino durante una entrevista concedida al periodista Andrés Oppenheimer, cuya primera parte fue emitida íntegramente este domingo. Decía Milei, después hay otros casos que van camino, como por ejemplo el caso de Colombia con el señor Gustavo Petro. Dice, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, un comunista, es lo que agregaba el propio Milei en una parte de esa entrevista que ya fue anticipada el pasado miércoles. Pendientes también de alguna de las empresas más importantes de España, les contamos alguna de las claves, los últimos movimientos, las últimas horas por parte de Cepsa. Nos lo explica, nos lo cuenta nuestra compañera Marta Vilano. Noticias para la deuda de Cepsa, compañía disruptora en la movilidad sostenible en España. Ahora la agencia de calificación crediticia S&P Global le ha confirmado la calificación y ha elevado su perspectiva a estable desde negativa. Pero no ha sido la única. Fitch, otra de las grandes agencias calificadoras del mundo, ha hecho lo propio al ratificar el rating de Cepsa y reafirmar su perspectiva en estable en su revisión anual. Ahora vamos a explicar en qué consisten las acciones de ambas agencias de calificación y por qué son importantes para Cepsa. Como emisor de deuda, a Cepsa le beneficia que el mercado la vea con buenos ojos, es decir, que su percepción de riesgo como emisor sea lo más baja posible. ¿Y quiénes son las entidades encargadas de decir el riesgo que tiene un emisor de deuda? Las agencias de calificación crediticias. S&P y Fitch son dos de las más grandes del mundo, seguidas por todo el mercado. Por tanto, sus evaluaciones sobre la calificación y la perspectiva de un emisor son cruciales. La calificación es la nota que le da la agencia al emisor de deuda. El ranking de notas es el siguiente. La calificación más alta es la de arriba del todo, AAA. Desde el AAA hasta el BBB negativo se considera que la deuda en cuestión es de grado de inversión, es decir, la clasificación con menos riesgo para el inversor. Y aquí es donde entra Cepsa. Tanto S&P Global como Fitch han mantenido la calificación de Cepsa en BBB negativo, lo que le sitúa en el grado de inversión, el grupo considerado con menos riesgo entre los títulos de deuda. Y luego está la perspectiva, que es simplemente la manera de las agencias de decir hacia dónde creen que se va a mover la calificación en el futuro. Y aquí hay 3 categorías: positiva, estable o negativa. En este caso, S&P Global ha mejorado esa perspectiva a estable, lo que implica que la agencia piensa que el rating de Cepsa se va a mantener estable en un futuro cercano. Esta mejora en la perspectiva de S&P Global de negativa a estable se basa en las favorables condiciones del mercado, la mejora esperada de los resultados financieros y la solidez de su política financiera, así lo ha indicado la compañía. Mientras que Fitch ha reafirmado la calificación crediticia de emisor a largo plazo de Cepsa en BBB negativo, destacando su perfil de negocio diversificado y su sólida posición de mercado en la península ibérica.
Cepsa resalta que la actualización por parte de S&P y Fitch del rating y la perspectiva suponen un reconocimiento a la fortaleza del perfil de negocio y balance del grupo, su adecuada política financiera y también a un entorno de mercado positivo. Miramos ahora la economía de China. El Banco Mundial advierte de la ralentización del crecimiento en Asia Oriental ante la caída de China. Dice que hay un menor crecimiento ante un claro diagnóstico. Las economías en desarrollo de Asia Oriental y el Pacífico van a experimentar una ralentización del crecimiento y el aumento de los tipos de interés y el agravamiento de las tensiones geopolíticas empañarán las perspectivas de la región. El crecimiento del Producto Interior Bruto será del 4,5% en 2024 y del 4,3% en 2025, frente al 5% estimado para 2023 según su informe semestral. Aunque la mayoría de las economías de Asia Oriental y el Pacífico crecerán más deprisa que el resto del mundo, su ritmo sigue siendo más lento que antes de la pandemia. El lastre se debe en parte a la desaceleración prevista en la segunda mayor economía del mundo, cuya expansión se prevé que se ralentice hasta el 4,5% y el 4,3% este año y el siguiente respectivamente. Subraya que pese a que China aspira a una transición hacia una senda de crecimiento más equilibrada, pero la búsqueda de motores alternativos de la demanda está resultando muy difícil. Seguimos mirando a China. Un día más volvemos a tener doble lectura sobre la industria manufacturera en China. Según el PMI de Caixin y referido al mes de marzo, ha aumentado hasta los 51,1 puntos, que subraya un crecimiento continuo en los últimos 5 meses. La lectura de Caixin concuerda en el repunte, algo no habitual en los últimos meses, con la oficial divulgada este domingo por la Oficina Nacional de Estadística, que también apuntaba una expansión con 50,8 puntos en marzo frente a los 49,1 puntos del mes anterior y en línea con lo esperado por los expertos. Sin embargo, en el contraste, el dato oficial publicado este domingo habla de expansión económica de la actividad manufacturera por primera vez en 6 meses. Con todo, alivio a los responsables políticos, incluso cuando la crisis en el sector inmobiliario sigue siendo un lastre para la confianza. Según los expertos citados por Reuters, los indicadores, la oferta y la demanda internas han mejorado, mientras que la confianza de los propietarios de viviendas y de las empresas se está recuperando, mientras que la disposición a consumir e invertir está aumentando. Pendientes de más noticias, de más últimas horas, de traerles todo el análisis. Hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con los expertos en Negocios Televisión.